Pero ¿sabes de quién es culpa todo esto, Manu? En realidad, pues según la serie El País, de Podemos. Lo vamos a escuchar. Vaya. A Sánchez con el bloqueo de la legislatura. Dicen páginas interiores que el gobierno va a intentar salvar ese bloqueo acelerando hitos pendientes. Se refiere a la delegación de competencias migratorias, por ejemplo, que ya tumbó Podemos, o a la ley contra la reincidencia delictiva, que Podemos tampoco quiere apoyar. En El Mundo, Sánchez se queda... Podemos, todo culpa de Podemos. Junts rompe con el gobierno por culpa de Podemos, ¿no, Pablo? Lo tumba todo Podemos. Manu hablaba precisamente de esa aritmética parlamentaria que es tozuda y que nos da una realidad de un Congreso donde hay una mayoría de derechas. Y claro, ahí tenemos una contradicción muy clara, que es un gobierno vendiendo que pretende impulsar una agenda legislativa progresista, al tiempo que para ello tiene que intentar convencer a un partido que ahora mismo su gran preocupación es competir con la extrema derecha. Es competir con una alianza catalana que solo le hace cada vez mirar más y más a su derecha e impulsar más discursos xenófobos, y mientras pues el gobierno en realidad tampoco va a cambiar mucho con esta decisión, porque la capacidad legislativa del gobierno estaba ya prácticamente bloqueada. Simplemente esto lo que hace es, en cierto modo, oficializarlo y, digamos, ya quitarle al gobierno cualquier posibilidad de mantener ese discurso de nosotros mantenemos nuestra intención de seguir avanzando con con una agenda progresista que realmente no existe. A mí, estando de acuerdo con los dos, me llama mucho la atención también, ¿no?, que este relato de el mayor enemigo del gobierno, quien tumbará al gobierno es Podemos, que se ha utilizado mucho en épocas recientes, ¿no?, el relato de la pinza PP, Vox y Podemos. No deja de ser pues bastante sorprendente, teniendo en cuenta que quienes hacen la oposición más destructiva y el bloqueo más absoluto tiende a ser Junts, y no deja de ser también bastante relevante, en mi opinión, que desde los entornos y los analistas afines al gobierno y desde el propio gobierno vean con mayor suspicacia y con mayor preocupación a una formación de izquierdas que a una formación de derecha independentista como es Junts, porque al final, realmente, para mí lo que esto quiere decir es que el Partido Socialista está mucho más cómodo haciendo políticas de derechas que haciendo políticas de izquierdas que puedan contentar a Podemos, ¿no? Manu, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, lo de la pinza es más viejo que el hilo negro, ¿no? Ya se lo decían a Julio Anguita y Izquierda Unida en una época, ¿no?, que se aliaban con la derecha para perjudicar a Felipe González y para perjudicar al gobierno. Lo que es triste es que ese discurso hoy lo haga gente que incluso viene de ese partido político. A mí, cuando yo escucho eso, pues me produce una gran tristeza, ¿no?, que quienes, bueno, de alguna manera formaron parte de ese espacio y se les acusaba, ¿no?, de la pinza con el PP y no sé qué, ahora parece que le dicen lo mismo a Podemos. Me fijaría también, bueno, pues en el papel que tienen en ese relato que decía Sale los medios de comunicación, ¿no? Que hablan, pues no sé, incluso medios de comunicación progresistas, pero muy alineados con el PSOE, que cuando se produce una votación en el Congreso donde Podemos no le da sus votos al gobierno porque entiende que no los merece, o sea, que está haciendo determinadas políticas que son de derechas y que obviamente, pues en este caso Podemos no las va a apoyar, entonces sale el diario.es y te sale El País, etcétera, a decir que Podemos une sus votos con Vox y con el PP y no sé qué, pero luego tienes decenas de votaciones en el Congreso donde el PSOE une sus votos a Vox y al PP para tumbar políticas de izquierdas, para impedir que se investigue al rey, por ejemplo, ¿no? 16 veces han votado junto con el PP y Vox para evitar que se investigue al rey Juan Carlos, y ahí hay un gran silencio en la prensa progresista y no se habla de la pinza entre el PSOE y la derecha contra las políticas de izquierdas, ¿no? Y en ese sentido también, pues en fin, es un poco da un poco de risa, ¿no? El planteamiento de que lo que trae a la derecha o lo que le hace el juego a la derecha es exigir políticas de izquierdas. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que lo que hace crecer a la derecha es que Podemos le exija políticas de izquierdas al gobierno, o que el gobierno no haga ni media política de izquierdas? Yo creo que es más bien lo segundo, ¿no? Pero bueno, hay tanto poder mediático y tanta energía y tanto dinero puesto en construir el relato contrario, pues que al final va calando, ¿no? Pero bueno, es un poco ridículo, ¿no?, el planteamiento de que
que lo que hace crecer a la derecha es exigir políticas de izquierdas. Lo que la hace crecer o lo que puede hacer que llegue al gobierno la próxima vez es que los grandes problemas de este país están absolutamente irresueltos, ¿no? Sobre todo el problema de la vivienda. Es decir, este gobierno no hace absolutamente nada para abordar un problema que es el principal problema social que hay en este país. No hace nada en el mejor de los casos, cuando no trae más regalos fiscales a los rentistas o más políticas pensadas para ser, bueno, pues en beneficio de quienes tienen la sartén por el mango en la vivienda. Entonces, bueno, me parece bien y me parece positivo. Y me parece imprescindible que se intente fortalecer un espacio de izquierda que sea exigente, que no renuncie a resolver los problemas que hay en este país y que, bueno, intente hacer fuerza en esa dirección y que intente poder marcar la diferencia en las próximas elecciones, porque el PSOE no le va a ganar solo a las derechas, eso no va a suceder. Entonces hace falta, bueno, pues que se añada todo un caudal electoral y social que no está contento con cómo son las cosas en España, que no compra la idea de que en España todo va genial y que tiene que poder votar a algo que no sea la ultraderecha. Es decir, hace falta una izquierda que le dispute el descontento a la derecha también y que la gente que en este país no piensa que todo va genial, pues pueda votar algo decente. Totalmente. De hecho, yo creo que apuntas una cosa. Ayer entrevistamos aquí a una de las sociólogas que hizo el informe de FOESA, de Cáritas, que yo decía ayer que no es sospechoso de ser como una organización bolchevique, que hablaba de que pues casi un 50% de las personas que vive de alquiler está en riesgo de pobreza y de exclusión social, y que casi un 50% de las personas que trabajan en régimen de precariedad laboral. Y yo creo que esto realmente es lo que empuja a la gente a votar a partidos antipolítica y de extrema derecha como Vox. Y creo que este es realmente el gran problema de este gobierno, que se ha demostrado incapaz de abordar los verdaderos problemas de la clase trabajadora y de las clases populares de este país, ¿no, Pablo? Así es. O sea, lo que hablábamos de que al gobierno se le tiene que exigir una agenda legislativa de izquierdas, una serie de políticas valientes, no es una estrategia destructiva para llevarle la contraria al PSOE, es que realmente es la única posibilidad de plantear una alternativa a una extrema derecha que no para de subir. Y tratar de competir, por ejemplo, pues como hace Vox en Cataluña, tratar de competir a la extrema derecha intentando parecerte a ella, suele tener como resultado que suba, y que suba más incluso. Entonces, pues en esas estamos. En esas estamos, además, creo que también se ve muy bien en Valencia, ¿no? Quiero decir, ¿quién ha granjeado, digamos, el rédito electoral de la catastrófica Dana de Valencia y la negligencia criminal que trajo después? Pues principalmente Vox. Principalmente Vox, porque la realidad además es que tenemos una izquierda, un partido socialista que no ha presentado ni siquiera una moción de censura y que no está haciendo una oposición, que ha dejado que Mazón se quedase en su puesto para recocerse por puro cálculo electoral, y creo que esto se paga pues con una oleada de votos al fascismo. Y creo que este también es uno de los grandes problemas. Es que este gobierno está dando a entender... Claro, cuando tú tienes un gobierno que se dice de izquierdas, que no soluciona los problemas de la clase trabajadora, sino que los agrava, pues la gente dice, joder, si esto es el socialismo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con esto? Pues nos vamos a la derecha, ¿no? Voy contigo, Manu. Si quieres, damos una última vuelta. Claro. Sí. Sí, no, justamente es eso, ¿no? Yo creo que eso es dar en el clavo, o sea, porque y sobre todo pensando en los nuevos votantes, sobre todo pensando en la gente más joven, es decir, si lo que ve una persona de 18, de 20 años es que por un lado hay un gobierno y un bloque progresista, digamos, que dice que todo va genial en España, que hay un gobierno maravilloso, el gobierno más progresista del mundo, que hace un discurso, digamos, en defensa de lo existente, y que además hace una apología de la democracia, de las instituciones, de los procedimientos y de no sé qué. Y luego enfrente tienes una gente que falsamente, porque no hay nada más prosistema que la ultraderecha, pero que aparece, digamos, de una manera en la que da la sensación de que vienen a impugnar y vienen a transformar y vienen a apretar el botón rojo, pues es fácil que se produzca una dinámica
insisto, sobre todo pensando en los nuevos votantes, en la gente más joven, ¿no? En las corrientes de fondo que vienen desde abajo y sobre todo desde las edades, insisto, más jóvenes, pues es lógico que mucha gente se vea seducida por esos planteamientos o que llegue a la conclusión de que si estás descontento con las cosas, entonces tienes que votar a la derecha, ¿no? Pero porque de alguna manera te están empujando a eso. Eso sí es hacerle el juego a la derecha. Decir que el gobierno lo hace todo bien, decir que en España no hay ningún problema, decir que las políticas de la vivienda que se están haciendo son todo lo que se puede hacer, que la manera de decir cosas de cara a la galería respecto al genocidio en Palestina es lo máximo que puede hacer un gobierno en Europa para oponerse al genocidio, ¿no? Que es lo que se dice de España y lo que se dice de Pedro Sánchez. Claro, si decimos todo eso y si además cada vez que hay un grupo de izquierdas que dice otras cosas y que dice, no, mira, en España no va todo bien, en España la situación de la vivienda es un desastre, en España hay cientos de miles de personas migrantes que no tienen papeles y que no pueden trabajar y que no tienen derechos para ser iguales que el resto de sus vecinos. Cuando hay una izquierda que dice todo eso, desde los medios progresistas se le acusa, ¿no?, de estar dañando al gobierno, de estar dañando la única alternativa que hay a la ultraderecha. Y es al revés, con todo ese planteamiento se le está haciendo el juego a la derecha porque se está empujando a la gente, y sobre todo a la gente joven, a llegar a la conclusión de que si no le parecen bien cómo van las cosas en este país, entonces tiene que votar a la derecha. Eso es un grave problema y por eso hace falta un espacio de izquierda que sea lo más fuerte posible, que le dispute el descontento a la derecha y a la extrema derecha y que haga verle a la gente que si no estás contento con la situación que hay en España y además no quieres que gobiernen los fascistas, entonces tienes otro espacio al que puedes adherirte, al que puedes fortalecer para que en unas posibles elecciones que pueden ser pronto, visto lo visto, pues se pueda armar una mayoría para derrotar a esta gente. Totalmente. A mí, además, es que me hace mucha gracia precisamente ese argumento, ¿no? O sea, me molesta especialmente el argumento de todo esto es por culpa de desavenencias personales y no de posiciones políticas, ¿no? Porque yo, que no tengo desavenencias personales con nadie, porque yo no conozco a nadie, o sea, yo estoy en estas posiciones pues porque creo realmente que tenemos un problema con la vivienda, que lo viven mis amigas, lo vivo yo, lo vive la gente a mi alrededor, la gente común, que tenemos un problema con un montón de cosas, que yo veo a mis compañeras migrantes que sufren racistas, y que esto, por mucho que se diga, o sea, es ridículo decir que España va bien en estas circunstancias porque hay mucha gente que está jodida, y decirlo es que me parece ya ridículo, ¿no, Pablo? Sí, yo creo que lo que decía Manu del descontento es parte de la clave. Es decir, en el PSOE no creo que se hayan pasado los últimos 15 años metidos en una cueva y saben que si algo ha sufrido Europa y los partidos tradicionales es una crisis de representatividad y de credibilidad clarísima. Si ante eso y con un discurso enfrente de ultraderecha, digamos, destructivo frente a todo y que presenta, digamos, soluciones sencillas y que no tienen ningún fundamento detrás, pero tenemos luego un PSOE que lo que nos dice es que, como Manu decía, todo funciona perfectamente. Es muy obvio hacia dónde va a ir la gente, sobre todo en un contexto de pues, sociedad ultramediatizada como tenemos, en el que pues, todas las informaciones, todos los inputs que le llegan, además contribuyen a que se piense que la solución es votar a la ultraderecha. Es que es prácticamente negacionismo de la realidad, ¿no? Ellos que hablan tanto de negacionistas del cambio climático y de la violencia de género, que los hay y lo son y son peligrosos. Tenemos un gobierno que es negacionista de la realidad de muchísima gente en la calle, y eso no puede traer nada bueno para un gobierno de izquierdas.